Hermanos, bienvenidos a este nuevo programa Orando con los Salmos, ya que en este año que nos encontramos, el Papa Francisco inauguró el año de la oración como preparación para el año jubilar, el año de la esperanza. Entonces en este programa vamos a meditar sobre los Salmos, que como sabemos hacen parte de la revelación de las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por Dios y que el rey David tuvo la gracia de ser un hagiógrafo, de escuchar la voz de Dios y de plasmar estos salmos para alabar y glorificar al Señor, y que los estaremos desarrollando durante este programa. Y tenemos hoy un invitado especial. Él es seminarista de acá de nuestro Seminario Mayor San Pedro Apóstol, Mateo Ramírez, es de Colombia y Opala. Así que Mateo, pues sea bienvenido y pues un saludito para aquellos que ven este programa. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. También, bueno, saludando a todos los que nos oyen, los que nos siguen, los que nos ven en este canal y bueno, los que comparten también estos videos. Bueno, una alegría muy grande también poder estar con ustedes, recordando aquí viejos tiempos, porque bueno, hace 2 años también me encargaron esta hermosa pastoral de poder estar con ustedes en las redes. Entonces también ahí vamos recordando también hace 2 años esta cercanía y bueno, entonces es una alegría muy grande también estar nuevamente con ustedes. Perfecto, Mateo. Justamente nosotros estamos siguiendo la posta de aquellos seminaristas que anteriormente han estado pues trabajando en este apostolado. Bueno, Mateo, hoy vamos a prácticamente a introducirnos ya en los Salmos, que si bien es cierto nosotros lo hemos leído quizá en nuestros momentos de oración, en la proclamación de la palabra en la Eucaristía, constantemente los salmos son meditados, pero hoy queremos también hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, Mateo, ¿qué nos tienes hoy preparado? Bueno, Juan, quería iniciar también leyendo el Salmo 62, que es el que vamos a meditar el día de hoy. Y bueno, entonces quisiéramos de pronto primero leer, escuchar, orar también con este Salmo, que es muy hermoso. Entonces ponernos en disposición de escuchar la palabra de Dios y de escuchar este hermoso Salmo. El Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, al alba te busco, mi alma tiene sed de ti, por ti mi carne desfallece, en tierra desierta y seca sin agua. Por eso te contemplo en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Tu misericordia vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré toda mi vida, a tu nombre alzaré mis manos, como de enjundia y de grosura se saciará mi alma, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En el lecho me acuerdo de ti, en las vigilias de la noche medito en ti, porque tú eres mi socorro, canto gozoso a la sombra de tus alas. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Entonces son palabras muy hermosas que el Señor nos transmite el día de hoy, en este Salmo 62. Y miren que iniciando también la lectura de este Salmo, es muy hermoso que dice el orante, dice, mi alma tiene sed de ti. Pero dice que busca a Dios desde el alba te busco. Y me parece muy hermoso meditar esto así como también para introducirnos un poco, porque es como un orante que está muy deseoso, tiene unas ansias muy grandes, que espera hasta el amanecer como la primera luz del día, quiere encontrarse con el Señor desde el primer momento. Entonces dice el orante, mi alma te alaba y desde la aurora, desde el alba, desde la primer luz del día ya te busco, te ansio, desde la noche al amanecer. Es una persona que está constantemente orando y tiene un deseo de Dios. Y esto mismo uno lo puede constatar en cada uno de nosotros, este deseo que tenemos de Dios. Un deseo que se manifiesta en un anhelar a Dios de manera indirecta o directamente, pero toda persona que ha existido, existe y existirá, siempre va a tener una huella en su corazón, que va a ser el amor de Dios. Y lo busca de una u otra manera,
a veces equivocadamente, a veces en cosas muy terrenas, placeres, también en cosas un poco más elevadas como la filosofía, la búsqueda de la verdad. Otras personas lo buscan en deidades, falsos ídolos, el sol, la luna, bueno, pero siempre está un deseo de algo muy grande, de algo que sea muy hermoso, de algo que sea algo sobrenatural, que sea algo divino. Pero es aquí donde entonces se sacian todos nuestros deseos de que no precisamente es solamente algo, sino que nos damos cuenta con el cristianismo que es alguien. Que lo que tiene deseo nuestra alma es de estar con una persona y esa persona se llama Dios. Esa persona es la persona que nos ha amado, ha entregado su vida por nosotros. Entonces es una cosa muy linda porque, bueno, también han ocurrido muchos desviaciones, pensamientos equivocados, personas que, bueno, piensan que este deseo de Dios es como una proyección humana de algo muy grande, pero que en realidad es unos deseos de Él mismo, ser grande, no de un Dios, no, sino que lo interpretan muy mal diciendo de que este deseo no es de Dios, sino que es como una proyección psicológica que hacemos de nosotros mismos, de un superhombre. Pero todo esto es falso, porque esto es encerrarse en uno mismo, encerrarse en un deseo de búsqueda de uno mismo. Y el ser humano siempre encuentra su alegría máxima en estar con el amigo, en estar con alguien distinto, con alguien que haya una comunión, una persona, un amigo verdadero que uno le entregue su corazón. Uno pudiera pensar, Juanito, en los momentos que más feliz ha sido. Y siempre se deben de remitir a haber compartido, haber hablado, compartido una u otra cosa con alguien que me ama mucho. Uno lo piensa de pronto y para pensar un momento, los momentos más hermosos que he vivido ha sido con alguien y con alguien que sé que me ama. Puede ser con mi mamá, con un amigo muy allegado, con su esposa, con sus hijos, no sé, pero siempre es una persona distinta de mí que me ama muchísimo. Y eso proyectado de manera sobrenatural, eso vivido, cada uno de nosotros, es un deseo que cada uno de nosotros tiene. Nadie se puede escapar. Y por eso el salmista lo muestra así. Y el salmo lo que va a hablar es de esto mismo. De un deseo de Dios, de unas ansias de Dios, de un deseo que no se sacia con un placer, con algo pasajero, con algo que nos deja un instante vacíos. Y hoy en día estamos muy llenos de cosas que nos sacian, pero un instante fugaz. Hoy en día, a ese deseo que tenemos de infinitud, de eternidad, de alguien que nos ame muchísimo, de que ese alguien sea Dios, que es mi amigo, que me ama, lo llenamos con, no sé, con un celular, viendo videos, Justamente. cosas en las redes sociales, o los famosos shorts de 1 minuto, 30 segundos, estados, y uno se da cuenta que al fin de eso uno queda vacío, uno queda como peor como había iniciado. Uno se siente que su corazón quedó vacío. Y entonces ese deseo se aumenta más y entonces lo busca en otra cosa, en fiestas, de pronto en cosas más bajas, licores, o de pronto en cosas incluso buenas, incluso con la verdad, de búsqueda de conocimiento, de libros, de ciencias, de estudio, de profesión. Pero al fin de cuentas, Juanito, uno se da cuenta que la persona no es feliz. Puede hacer muchas cosas, ser profesional, tener éxitos humanos, tener muchas cosas, pero si no tiene a Dios, todavía no es plena, no es plena, porque tú y yo, cada uno de nosotros, hemos nacido para una cosa, y es unirnos a Dios. Es esta nuestra vocación indiscutible, es esto a lo que hemos sido llamados, a unirnos con Dios, en una profesión, en otra, como quieras, pero si no alcanzamos el fin último, que es unirnos a Dios, o más bien, si Dios no nos alcanza a nosotros en este corazón que tanto nos ama, el corazón no se sacia, no se sacia totalmente, porque para esto hemos venido al mundo. Nuestro fin es sobrenatural, unirnos a Dios. Excelente, Mateo. Justo cuando tú hablabas de esta primera parte del Salmo 62, 62. 62, me acordaba del Evangelio donde María Magdalena, después de que el Señor murió y su cuerpo fue puesto en el sepulcro, dice cómo ella salió de madrugada en búsqueda del Señor. Y yo creo que ella pues no es que buscaba un cadáver, sino que buscaba una persona.
Entonces muy bonito porque yo creo que en ella está también reflejada la cristiandad, la realidad del hombre, que tiene una sed, una necesidad de Dios, de una persona, y que como tú decías, quizá muchos no lo sabíamos o quizá alguna persona no lo sabe y puede estarlo buscando en lugares equivocados, pero es muy bonito cuando pues nos auxilia la fe y sabemos que esa persona es una persona viva, una persona que está en medio de nosotros, una persona que nos espera en Eucaristía, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras y que depende de nuestra disposición, de nuestra respuesta, de hacer como que ese salto de fe, que a veces quizá nos da miedo, pero que cuando damos ese salto, tenemos simplemente a Dios que nos está esperando. Y en esas ansias que tenemos, como que ese deseo es llenado infinitamente por Dios, que es la felicidad infinita, ¿no? Entonces, Mateo, pues no sé, quisiera desarrollar un poquito más el Salmo, pues ahí nos Sí. habla de la sed, del anhelo que el hombre tiene de esa unidad con Dios. Claro, efectivamente, o sea, cuando escuchamos el Salmo, en realidad, claro, nos detenimos como en las primeras palabras, porque claro, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, al alba te busco. Ese buscar a Dios del que hablábamos, que todos estamos llamados, de unirnos con Dios, porque precisamente el Salmo es muy hermoso porque inicia con esta unión con Dios que todos tenemos, que todos deseamos, el deseo de Dios, y lo expresa, como decías, en los versículos del 2 al 4, de una manera con la sed. Y uno se da cuenta que la sed es algo que si uno no la tiene me mata. O sea, si no Sí. tengo el agua, perdón, claro, si no tengo el agua, o sea, no puede uno vivir. Son cosas estrictamente necesarias para Así poder es. vivir. Entonces lo asemeja primero con el agua, con ese ansias de no tener esa agua, de no ser saciado mi sed. Y luego lo experimenta también en el alimento, una cosa también que es muy esencial, muy básica en nuestra vida. El deseo de un alimento, también el hambre de Dios, como con esta analogía, esta imagen que tenemos de el hambre de Dios. Y luego termina el Salmo precisamente como un encuentro ya menos físico, que ella lo ve precisamente en unirse a Dios. Y dice después, mi alma está adherida a ti, se ha unido a ti. Entonces, hermoso la primera parte de la imagen que tenemos de la sed, dice el salmista. Dice con un corazón que lo podemos decir cada uno de nosotros perfectamente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti mi carne desfallece, en tierra desierta y seca sin agua. Por eso te contemplo en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Tu misericordia vale más que la vida, mis labios te alabarán. Hermoso que lo manifiesta precisamente en ese deseo de Dios, en esta sed que tenemos. Y aquí podemos también de pronto nosotros vincular un poco esta sed con el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está hablando con la samaritana, le habla precisamente de esta agua. Recordemos que en el encuentro que tiene Jesús con la samaritana es a mediodía, un calor intensísimo, y Jesús se acerca a la mujer samaritana, y en ese calor intensísimo donde hay un pozo de agua, donde tiene este encuentro, y Jesús es donde le dice estas palabras tan hermosas. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice el Señor, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Le dice Jesús, y nos dice hoy también a Jesús a nosotros, mira, esa sed que tienes tan grande es una sed de Dios. No es de éxitos, no es de poder, de tener, de placer, lo que quieras. No, eso se llama Dios. Es una persona que estás buscando ansiosamente. Incluso ni siquiera nos podemos dar cuenta, pero es eso lo que buscamos, con una sed insaciable. Y el Señor nos responde, eso lo vas a encontrar en mí, en mi corazón. Como hemos venido meditando también del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí lo dice el Señor, pero el que beba del agua que yo le daré, que el Señor nos va a dar, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Entonces es muy hermoso cómo quedan saciados todos nuestros deseos. Y luego sigue el salmista, sigue con un deseo muy grande todavía buscando a Dios, deseando a Dios. Dice el versículo 5. Incluso antes de eso, en el versículo 4 dice,
vale más que la vida, tu misericordia vale más que la vida. O sea, es impresionante cómo incluso Dios puede valer más que nuestra propia vida. O sea, el orante se da cuenta que, Señor, o sea, te encuentro a ti y vale más que todo lo que me puedan ofrecer. Porque todo lo otro me deja vacío, todo lo otro me deja insatisfecho, me deja triste, desesperado. Pero mi vida no tiene sentido si no es en ti. Y por eso tu misericordia vale más que la vida. O sea, lo pone a Dios sobre todo, sobre la vida, porque esa es nuestra vida, unirnos a Dios. Luego entonces lo manifiesta: así te bendeciré toda mi vida, a tu nombre alzaré mis manos, como de enjundia y de grosura se saciará mi alma. Y así entonces es como se sacia el alma, como de enjundia y de manteca, dice también el salmista, ¿no? Eso hace referencia también en el pueblo de Israel. Estaba también el sacrificio, el holocausto, que es el holocausto era un sacrificio que se ofrecía a Dios, donde la víctima, el cordero cebado, se ofrecía a Dios y se ofrecía totalmente, todo. Pero se reservaba solamente como lo que sobraba una pequeña parte para hacerlo en un banquete de comunión, en un banquete de comunión festivo. Entonces, cuando dice de enjundia y de manteca, hace referencia a un banquete celestial. Y es hermoso como la unión que tenemos con Dios es una alegría a tal que es como compartir con un amigo, un alimento, una cena, un almuerzo, algo tan cotidiano. Cuando uno lo manifiesta así también, que uno lo experimenta cuando comparte con alguien tranquilo, en algo sereno, que un alimento con él, compartiendo, hablando, dialogando. Y asimismo, el banquete celestial. El cielo, el encontrarse con Dios, el vivir con Dios, es como esa hambre que uno tenía y se sacia, no con algo pequeñito, no con un vaso de agua y pan. No, el Señor nos sacia con un banquete de comunión. Y es hermoso ver que todo esto el Señor lo tenía prefigurado, porque en los sacramentos se nos da de manera plena. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, donde el Señor habla del pan de vida, Él dice, esa hambre que tienen va a ser saciada. ¿Cuál va a ser ese alimento? No va a ser algo, sino que va a ser alguien. Nuestro Señor se va a entregar en sacrificio en la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Por eso la misa no es algo más, sino que la misa es una plenitud de vida, porque es la unión con Dios. Y ahí en los sacramentos entonces se encuentra uno con el Señor. Excelente, Mateo. Justo cuando estabas hablando y relatando un poquito lo de el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, también me acordaba de una frase del Padre Pío que dice, él mirando al Señor dice, tú la fuente y yo el sediento. Y como que refleja eso, ¿no? El Señor es agua viva, inagotable, que siempre está. Y es bonito también saber que en la vida cristiana siempre hay sed de Dios. Y es una sed que no se termina en esta vida, que por el contrario, a medida que va pasando el tiempo, los años, en la vida del cristiano experimenta una sed más fuerte y más grande, y por eso hay un deseo de asistir a la Eucaristía, de leer las Sagradas Escrituras, de participar en la parroquia, de hacer obras de caridad, porque como que el Señor produce esa sed y es algo muy bonito que yo creo que hay que pedirlo. Y la samaritana justamente tuvo ese encuentro con el Señor y quedó saciada completamente y fue a contar aquello pues que había experimentado al resto del pueblo, ¿no? Entonces, como muy bonito. Bueno, Mateo, el tiempo se nos está acabando. Quizá algún consejo o algo que quisieras pues decirnos a los que estamos acá siguiendo el programa, como para vivir este salmo o esta invitación que hoy el Señor nos hace. Sí, es muy hermoso, queridos oyentes, que nosotros podamos vivir precisamente todo esto que hemos hablado de la mano de la Virgen María. Es ella no algo más, sino que es algo esencial en nuestra vida. Cada católico, cada cristiano tiene ese deseo de Dios, pero cuando uno se acerca a la Virgen María, ese deseo se vuelve como muy pleno, porque la Virgen María nos lleva de manera directa al Señor. Por eso, cuando ustedes, y les aconsejo esto también, saquen un tiempo de oración en sus días. En el día, poder orar un poco y hacerlo junto con la Virgen María.
Que la Virgen María sea ella la que nos lleve, como a Juan Diego, lo llevó también al Señor, como a todos los santos, los direccionó, a los pastorcitos de Fátima, los llevaban a un deseo de la Eucaristía, como también en Lourdes, a Bernardita, los llevó también a un deseo de Dios. Por eso aconsejarles, tener a la Virgen María, preguntarle a ella, decirle: mamá, ayúdame, llévame a este deseo que tengo, que se ponga directamente en el corazón de Jesús. Queridos hermanos, pues agradecerle acá la participación y la compañía de Mateo y esperarles Dios mediante en la próxima semana para seguir orando con los salmos y pidiéndole al Señor esa gracia de tener hambre y sed de Él en su palabra en la Eucaristía. Que Dios les bendiga.